Sigan. Muy buenas noches. El pasado fin de semana, después de casi un mes de conflicto, los campesinos del Catatumbo decidieron levantar el bloqueo de las vías y levantar el paro y volver a la mesa de negociación, mientras el gobierno reconocía la supervisión de las Naciones Unidas y anunciaba la creación de una comisión para negociar sobre una agenda que se resume básicamente en 5 puntos: la creación de una zona de reserva campesina, un plan de desarrollo para la región, la sustitución de los cultivos de coca y subsidios para los campesinos obligados a erradicarlos y garantías legales. En las últimas horas el gobierno Santos ha ido un poco más lejos y ha dicho que el Catatumbo, que ha sido una región olvidada durante muchos años por el Estado y que es una de las razones de las protestas, podría convertirse en un laboratorio de desarrollo y de paz. Para aportar claves sobre el conflicto del Catatumbo, que tal vez es el de mayor duración y mayor intensidad de los que ha tenido que enfrentar el gobierno Santos, y para situarlo en la perspectiva de otras zonas del país que viven similares contradicciones, es decir, la existencia de una gran riqueza natural y grandes posibilidades de desarrollo y la pobreza de los campesinos, nos acompañan esta noche Alfredo Molano, sociólogo, escritor, periodista, conocedor de la zona del Catatumbo y de otras muchas de la llamada Colombia Profunda, que ha recorrido de norte a sur y de sur a norte y de occidente a oriente, y sobre los cuales ha escrito reveladores reportajes, crónicas y libros. También está con nosotros Juan Manuel Ospina, economista, antiguo dirigente gremial, quien ha sido senador por el Partido Conservador, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Lucho Garzón y director del INCODER entre 2010 y 2012. Invitamos también a doña Olga Quintero, que pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que sería un testimonio presencial de todo lo que se ha vivido en esta zona en el último mes, pero desgraciadamente por razones de conexión y de vuelos perdió el avión y no puede estar con nosotros. Y como cada noche está a mi lado el escritor y periodista Antonio Caballero. Para empezar, un breve reportaje preparado por el equipo periodístico de Las Claves, que nos sitúa en lo que ha sido el conflicto del Catatumbo y que nos servirá de punto de partida para la discusión. Ubicada al nordeste de Colombia, en el departamento del norte de Santander, la región del Catatumbo toma el nombre del río que la atraviesa. 11 municipios dentro de zonas montañosas y valles tropicales, entre ellos Tibú, que hacen frontera con tierras venezolanas de Zulia, forman un entorno regional con inmensas riquezas naturales, por ejemplo, en combustibles fósiles y a la vez con las cifras de pobreza más altas de Colombia, que alcanzan el 73% de la población. En algunas localidades del Catatumbo, como el Tarra o Guacarí, los pobres son más del 90% de la población. Hace ya casi 2 meses, los campesinos de la región se unieron en una rebelión contra la llegada de fuerzas militares y de policía para imponer a sangre y fuego la erradicación de los cultivos de coca. El propio presidente Santos reconoció en público días más tarde que la operación, por vías de hecho y sin ofrecer alternativas, había sido un error. Pero la mecha ya había prendido en un levantamiento en el que confluyen la protesta por la pobreza y la corrupción de las autoridades, especialmente en Tibú, y la reivindicación de que se declare una zona de reserva campesina, figura prevista por la ley y que abarcaría 300.000 hectáreas. Negociaciones con un campesinado que tiene unas propuestas, que tiene una lucha que es justa, que es vigente, el acceso a la tierra, la solución del problema de los cultivos de coca, el desarrollo en últimas, el desarrollo rural. El problema se complicó por la contundente acción de la fuerza pública, que dejó un saldo de 4 muertos y decenas de heridos, y la radicalización de la protesta mediante el uso de explosivos y cortes violentos de vías, especialmente las que conducen a la capital del departamento, Cúcuta. Aunque los representantes de los campesinos subrayan que la zona de reserva campesina se haría con la presencia del Estado y de su fuerza pública, el gobierno ha declarado una y otra vez que no hará concesiones en ese sentido por vías de hecho, si bien la reivindicación lleva ya meses de gestión. En compensación, el gobierno ofrece una cantidad variable de presuntas inversiones futuras en mejoras sociales que sumarían más de 1 billón de pesos. Pero en el Catatumbo está vivo el recuerdo de los levantamientos de 1996 y 1998, que se apaciguaron mediante la creación gubernamental de un plan estratégico de desarrollo sostenible, del que no se cumplió absolutamente nada. Por otra parte,
la región ha sufrido los embates de todos los grupos armados, las FARC, el EPL, el ELN y sobre todo del paramilitarismo, que mediante la jefatura de Liguano y de Salvatore Mancuso llevó a cabo en el Catatumbo algunas de las peores masacres de Colombia de las últimas décadas. Según datos del DANE, de los 282.000 habitantes de la región, 52.000 han sido víctimas del conflicto armado, mientras la línea militar del gobierno intenta imponer su forma de resolver supuestamente los problemas de orden público, al modo uribista y criminalizando a las manifestaciones y a sus líderes. Después de varias reuniones en las que ha intervenido parlamentarios, Naciones Unidas y hasta algún expresidente, se acordó simultáneamente el levantamiento del cierre de vías por parte de los campesinos y el inicio de negociaciones diarias por parte del gobierno, incluyendo la declaración de zona campesina. ¿Será el Catatumbo un símbolo para otras regiones de Colombia? Bueno, vimos un reportaje breve pero bastante completo de lo que es la situación del Catatumbo, pero yo quisiera empezar la discusión con Alfredo, que hizo un recorrido por el Catatumbo en los últimos días y que nos dé, abuelo de pájaro, cuál es su visión y si con esta nueva comisión que va al Catatumbo ve que hay posibilidades de solución de ese problema largamente aplazado. Bueno, yo he estado, digamos, en los últimos tiempos 2 veces en el Catatumbo, seguidas. Una haciendo un viaje desde Ocaña hasta Tibú y otra alrededor de Tibú. La realidad es que ahí hay una vieja historia. Está la historia petrolera, en primer lugar, la historia de la frontera, la historia de la coca, la historia del contrabando y la historia, naturalmente, del conflicto armado. Alfredo, una pequeña interrupción. El hecho de ser zona de frontera hace aún más complejo el conflicto que lo que pudiera ser en el Meta o en el Casanare o en el Bichada. Bueno, mira, lo que pasa es que toda esa frontera oriental, inclusive la frontera sur, siempre ha sido, se ha contagiado en las guerras. Es decir, Venezuela participó en las guerras colombianas, Colombia en las guerras venezolanas, lo mismo el Ecuador. O sea, esas fronteras, en ese sentido de las guerras, ¿no es cierto?, han sido muy flexibles. Entonces, ahí existe el problema del contrabando, muy grave, y es un contrabando que no es el contrabando de la Guajira, ¿no es cierto?, en grandes camiones, ¿cómo se llaman? Carrotanque, en carrotanque, sí. ¿No? Es un contrabando de miles de motos, eso a mí me dejó aterrado, son miles de motos. Gran contrabando en microtransporte. Con 10 galones, 20 galones de gasolina, o 5 kilos de coca, o 80 electrodomésticos, y eso no lo controla nadie, porque es por trocha, no es por carretera, van así como por todas partes, esos son miles de galones de gasolina, cientos de kilos de coca, ese desde el punto de vista del contrabando. Sí. Pero hay otras historias detrás, está el problema del paramilitarismo, que fue salvaje, que entró, ¿no es cierto?, haciendo todo tipo de matanzas, de bestialidades, que venía desde Córdoba con camiones, 7 camiones directamente. Y una anotación. Pasó por 5 departamentos, entró, mató, liquidó. Precisamente ayer se pronuncia la Fiscalía sobre 39 casos registrados, seguidos y documentados de violación de mujeres, que fue uno, digamos, de los frentes o, digamos, de los instrumentos de batalla más feroces del paramilitarismo en el Catatumbo. Y además de lo que conoce el país, los hornos crematorios, las piras, ¿no es cierto?, que hacía el Liguano, y toda esa rastra de bestialidades. Eso hizo bajar la tierra, Juan Manuel, rápidamente. La gente vendió, se desesperó, vendía a cualquier precio, la abandonaba. Naturalmente, después, cuando se consolidó la paz, entre comillas, entraron a comprar y a sembrar palma. Ese es otro de los problemas vigentes ahí mismo. Concentración de tierra por la vía del desplazamiento de la expulsión forzada de los pobladores. Claro, en 2 fases distintas. Sí. Una la expulsión, otra la compra. Correcto. Y la las FARC, el ELN, el reducto es el EPL, ¿qué papel juegan en la región? Que el Liguano justamente decía, nosotros vamos delante matando y otros vienen detrás comprando. Ese es el modelito que se ha utilizado en todo el país. Ahora, las FARC y el EPL y el ELN están ahí desde los años 60.
Es decir, hay un triángulo, ustedes ven Barranca-Tibú, ¿no es cierto? Sí. Que ha sido, digamos, una vía de sindicatos petroleros, Sí. de la USO, fundamentalmente, dos grandes sindicatos en Tibú y en Barranca, que han influenciado muchísimo en la región. Incluso se decía en un momento dado que el ELN había penetrado por completo los sindicatos, la USO concretamente de Ecopetrol. Bueno, el ELN y la USO de su nacimiento tienen relaciones, pero es que los sindicatos petroleros tuvieron influencia sobre la formación de organizaciones campesinas en Tibú, ¿no es cierto? Porque de alguna manera la dieta de los obreros dependía de los campesinos, ¿no? Y las empresas compraban carne, yuca, papa, etcétera, etcétera, a los campesinos para atender los comisariatos de los petroleros. Entonces ahí hubo un vínculo desde muy temprano entre obreros y campesinos. Y eso explica en parte la historia, ¿no es cierto?, del problema armado, porque de todas maneras ese vínculo de la USO con el ELN es viejo y luego llegan las FARC, el EPL, etcétera, etcétera. Eso tiene desde los años 70, 80. Recuerden a Luchar, que fue un gran movimiento campesino, obrero, ¿no es cierto?, del noroccidente colombiano, es decir, que cogió de Barranca a Cúcuta. Y eso tuvo que ver. Bueno, es un problema que viene gestándose y haciéndose más complejo y volviéndose más explosivo a medida que han pasado los años. Doctor Ospina, usted que conoce desde dentro las entrañas del Estado, ¿por qué ese abandono del Estado permanente de regiones como el Catatumbo, donde además me pregunto si no están en choque dos modelos de desarrollo, el modelo minero-energético de las grandes concentraciones de tierra para proyectos megaindustriales y la economía campesina, que se ha visto replegada por la fuerza de las circunstancias y obligada al cultivo de la coca? ¿Por qué ese abandono del Estado de una región tan rica? Esa es, María Elvira, la pregunta del millón, yo diría hoy en día del billón, ¿cierto? Porque yo creo que ahí se refleja lo que ha sido un comportamiento histórico del Estado y también de la sociedad colombiana, porque un Estado finalmente está expresando realidades sociales y ha sido un Estado que no ha sido capaz de generar plena soberanía territorial sobre el conjunto de lo que es la República de Colombia. Y cosa increíble, muy especialmente en sus zonas de frontera. Yo creo que de los territorios más abandonados históricamente en Colombia, pues son las zonas fronterizas, porque son selváticas, por miles de razones, pero el hecho ha sido ese. Y cuando se generan esos vacíos de presencia del Estado, sin embargo, allí llegan las comunidades, ¿sí? Se va generando toda una dinámica que podríamos llamar de paraestatalidad. Yo recuerdo y cito mucho una frase que entiendo que era de Luis Carlos Galán, que creo que define muy bien esto, decía: Colombia tiene más territorio, más geografía que sociedad, y más sociedad que Estado, ¿sí? Entonces esa ha sido una dinámica permanente, y el Estado, en la medida en que no hace allí presencia, o hace presencia esporádica, generalmente de tipo militar, y después se repliega. Precisamente, doctor Ospina, son zonas muy ricas, son zonas, el Catatumbo es una zona petrolera, y es una zona petrolera desde el principio de la explotación del petróleo en Colombia, es la concesión Barco. ¿Cómo se explica que las zonas más abandonadas sean precisamente las más ricas? Pues es que eso es parte de Además, siendo el petróleo una fuente de ingresos enorme para el Estado colombiano. Por el modelo de economía, por la economía extractiva. La economía extractiva chupa y se va. Adiós, no deja nada que ver, no deja nada. Desde las bananeras, las carboneras, la petrolera y naturalmente hoy también la palmera. La palmera es una economía extractiva. Y usted mira, y está ahí usted mira otro renglón productivo importante, el banano, ¿sí? A mí me tocó conocer Urabá todavía en selva, ¿sí? Que eso es un fenómeno de finales de los 50, primera mitad de los años 60. Yo fui secretario general del Ministerio de Agricultura en 1982. Y me tocó hacer gestiones para que se abriera la primera oficina del trabajo en Urabá. 20 y pico de años después.
¿Quién hizo esa función? Básicamente el EPL. Sí. Básicamente el EPL. Las relaciones laborales, por llamarlas de alguna manera, eran reguladas por el EPL. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿por qué es incapaz de hacer presencia allí donde está su gran riqueza? ¿Sí? Que son zonas de conflicto, además. Porque áreas tradicionales donde no hay desarrollo tienden a ser más bien pacíficas. Sí. La violencia empieza cuando empieza a transformarse, empieza a generarse riqueza, se rompen viejas estructuras, llegan capitales, llegan emigrantes y se transforma esas realidades. Y el Estado es el último a llegar. La Orinoquia la está capitalizando. Sin Estado. Voy a interrumpirlos un momento, vamos a hacer una breve pausa y volvemos para seguir explorando qué es lo que pasa en Colombia, precisamente donde en las regiones más ricas hay más problemas, hay más abandono del Estado y hay más violencia. Menos Estado. Una pregunta con respecto, para volver al Catatumbo. ¿Ustedes creen, bueno, el presidente, como lo dijimos al comienzo en el breve reportaje, dice que la intervención de la fuerza pública pues fue un error, estuvo mal planteada? ¿Piensan ustedes que este tipo de incidentes se pueden presentar en zonas que presenten problemas similares en el resto del país en este momento de gran conflictividad? Pues yo creo que el general León Riaño fue muy claro en esa arenga que se filtró, sí, diciendo que en tiempos de Uribe no se permitía que los paros empezaran y ahora se dejan empezar, pero supongo que esa es la política que verdaderamente va a aplicar la fuerza pública, independientemente de cuáles sean las cosas que se digan públicamente. Me parece que siempre son más de creer las chuzadas que las declaraciones públicas. Ahora, se conoció fue porque se chuzó, sí, pero es el comportamiento normal de la policía, sí, en la zona de la región. Es decir, uno es el discurso de que la protesta es legal, pero medio que surge la protesta. Sí, y yo me atrevo a decir que acá lo que nos espera para adelante es duro. Protestas a granel, por una razón muy sencilla, y perdone que hable de manera muy coloquial. El presidente Santos levantó la enjalma y dejó visible la peladura que lleva este país en temas de atraso en desarrollo social y en desarrollo democrático, ¿sí? Y aquí, por toda esta historia de violencia que hemos tenido, pues
todo lo que suene a protesta social inmediatamente se ve como subversivo, Bueno, se sataniza. De hecho, ya el Y gobierno aquí lo primero que hizo fue decir están las FARC, y la pregunta es, independientemente de que estén las FARC, como sí lo están, y como van a pelechar detrás de cualquier Claro. protesta, como otros pelechan detrás de los cafeteros, por ejemplo, la pregunta es si eso no ha debilitado las organizaciones y en cierta forma, es el abrazo del oso, es la deslegitimación de una protesta que es justa y es... Es que yo creo que aquí el presidente Santos se embarcó a desatar una dinámica social que hasta dónde va a para tener que el la gobierno no está capacidad de preparado canalizar. o Exactamente. dispuesto. Bueno, lo cierto es que de los Él se fue rápido a abrir ese escenario y es un escenario que por momentos parecería Esa es la caja de Pandora. que le puede salir de las manos. Entonces ahí es donde aparece, nosotros le tenemos la fórmula es mano dura y hagamos que la protesta regrese y se vuelva a encapsular, por decirlo así. Lo veo difícil y sobre todo si llegan a ver las negociaciones de La Habana triunfantes, lo que va a haber es una primavera de protesta social y de movilización que va a poner a prueba la capacidad de nuestras instituciones y de nuestra estructura política de darle una salida a eso que no desemboque en una represión generalizada. Ahí estamos jugando en una situación muy delicada. Esto se ha hecho una y otra vez en la historia de Colombia. Yo recuerdo en tiempos del presidente Barco que al principio empezaron las marchas campesinas y las organizaciones campesinas y se suponía que el gobierno no las perseguía y permitía su florecimiento, y a continuación empezaron a ser asesinados sus dirigentes. Fue cuando empezó la gran masacre de la Unión Patriótica, por una parte, y no solo de la Unión Patriótica, sino de muchísimos dirigentes campesinos, no de la Unión Patriótica necesariamente. Eso se ha repetido en Colombia. Exacto, es que fiera, otra alzada en Jalma de alguna manera fue el proceso de paz del presidente Betancourt, ¿cierto? Que allí como que se abrió la posibilidad de que se expresaran nuevas fuerzas políticas, que se manifestara, digamos, una inconformidad social muy grande. La pregunta es, ¿el Estado desata ese proceso y lo puede manejar democráticamente? ¿Qué dice Molano? Yo no sé, usted me mira como que no comparte. A ver. No, comparto desde cierto punto. Yo lo que creo es que la fuerza pública administra el orden público a su gusto, con sus intereses. Es decir, no es que no se pueda manejar una situación de protesta civilmente, ¿no es cierto?, sino que hay una estrategia para generar un conflicto y mantener vivo, ¿no es cierto?, la necesidad de la represión, la necesidad de la actuación de la policía. Es decir, lo que en última instancia yo creo es que la Fuerza Armada es una administradora, ¿cierto?, ¿Así de maquiavélico lo ve usted? Yo no lo veo, yo lo ¿Usted que lo ve veo así de maquiavélico? Lo veo así de fácil. María Es Elvira. decir, es que eso es una función que ¿Es de bola a bola? yo lo que veo, pueden cumplir, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus intereses gremiales, simplemente. yo lo que veo es que son unos aprovechadores de la debilidad de las instituciones Civiles. estatales y políticas del país para encauzar y darle sentido a una protesta. Ellos se quedan esperando para que la cosa se salga de las manos y entran a actuar. Juan Manuel, lo que hoy se está resolviendo el Catatumbo se ha podido resolver al otro día. Claro. Al otro día. ¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la lógica de esa espera? El conflicto que armó la policía. Y yo creo que es cierta incapacidad de este Estado de realmente asumir sus responsabilidades, ¿cierto? Eso es porque la policía no lo deja, yo creo que es un poco más complicado. Yo creo que hay Pero, una a ver, enorme incapacidad de manejar el conflicto social en Colombia, Estoy un poco de acuerdo distinto con de las esta- acciones violentas. En que efectivamente la fuerza pública tiene su política independiente y autónoma, pero también es que tradicionalmente los civiles en Colombia han resuelto entregarles la solución de los problemas a la fuerza pública, echarles bala a los problemas, no echarles mermelada como lo hace Santos con los problemas políticos, sino echarles bala a los problemas sociales. Bueno, vayamos se reanuda la mesa de negociación, hay una comisión nombrada, parece que no viaja hoy, debe viajar mañana pasado, van los viceministras de Defensa, de Agricultura, va el ministro del Interior, va el de la Prosperidad Social, es que se llama, Sí, Bruce McMaster, Bruce McMaster. va a Planeación Nacional, en fin. Parecería, digamos, el punto neurálgico
es el de la creación de la zona de reserva campesina. Yo les preguntaría, ¿cuál para ustedes es el alcance de esta propuesta? Y si no está el gobierno de cierta forma entrampado entre la ley que las establece y que las protege y que las crea, y la política de consolidación, que es básicamente, como diría Molano, administrada por los militares y que está bajo control militar, y el gobierno está entrampada como en esas dos, en la política, digamos, de corte social y en una mirada más bien de corte militar. ¿Cómo ven ustedes esa nueva sentada en la mesa alrededor de una propuesta de los campesinos que parece un inamovible? El nuevo cuento, el nuevo nombre que le ponen eso es Laboratorio de Paz, ya en el Magdalena Medio ha habido, en el macizo colombiano también, en fin. Pero es que ¿cuáles son los términos del conflicto? En una contradicción entre la mirada del desarrollo y la mirada de la paz, o para cogerlo con... Pero son incompatibles la mirada del desarrollo y la mirada de la paz. Mira, hasta ahora sí han sido incompatibles. Ajá. El desarrollo y la democracia. El desarrollo va por un lado, ¿no es cierto? Y la democracia no alcanza, no empata con el desarrollo. Siempre hay ese desfase. Por eso se habla de desarrollo y paz. A ver si pueden, equilibrar las dos para cosas. Ponerlo en términos coloquiales, la política del desarrollo es la política del crecimiento que le sirve de cifras al gobierno, claro, pero que finalmente no repercute... No, que crea el conflicto. Y que no se repercute en disminución de pobreza, claro, en creación de oportunidades, de empleo, de trabajo, etcétera. ¿Es eso más o menos? Sí. Listo, ahora, entonces. ¿de qué se trata la zona de reserva campesina? De impedir que en esas áreas se concentre la tierra y expulsen campesinos. Ese es el fondo del asunto. Es lo que están pidiendo, porque además el crecimiento de la palma va andando, y de otras cosas, ¿no es cierto? 30.000 hectáreas, ¿no? Eso va ampliándose. Por eso la pregunta... lo que los tipos te dan es... Pero justamente la política resguardémonos aquí. Desde el principio ha sido la de favorecer la gran agroindustria, las grandes... Lo estamos viendo también en el Bichada. Claro, es que el gobierno está en una contradicción, la verdad. Esa es la pregunta, porque está la ley de víctimas y restitución de tierras, está con la zona de reserva campesina, ya hizo trámite, digamos, ya ha hecho los trámites administrativos en el INCODER, y usted lo sabe. Estaba en ese proceso, yo lo dejé avanzado. Avanzadísimo. Creo que eso estaba ya... Faltaba la declaratoria. Faltaba una cuestión, o sea, yo creo que aquí... una consulta a los indígenas. Aquí hay varias cuestiones que vale la pena aclarar. Primero, las zonas de reserva campesina no nacen en La Habana como a veces se ha presentado. Eso está desde 1994, en primer lugar. En segundo lugar, esas zonas de reserva campesina no la podemos crear nosotros aquí conversando y nos levantamos y se crea. Eso tiene todo un proceso inclusive terriblemente dispendioso de estudios, de evaluaciones, de consultas, antes de que ya se considere que está en el punto, y quien le da creación legal es la Junta Directiva del INCODER. O sea que eso tampoco nació en estas marchas. ¿Sí? Para claridad a los que nos están viendo, habría que decir que el estudio de viabilidad y sostenibilidad de esta zona de reserva campesina de Catatumbo contó con financiamiento del Estado. La financió el Estado. Entonces la pregunta es esa, ¿por qué esa eso te iba a decir, la figura de la zona de reserva campesina nace con financiación del Banco Mundial. Yo no conozco que haya relación entre las FARC y el Banco Mundial. Sí, eso correcto. Sí. Lo que sucede, y volvemos al tema que hablábamos ahora, es esta ausencia de Estado en áreas críticas de la geografía del país, es que estas zonas nacen mucho en la frontera, y aquí está uno de los padres del concepto, Alfredo Molano, y que eran zonas donde había población campesina organizada, trabajando, y que lo que se quería era que no siguieran selva adentro, para poner un título de lo de Alfredo, sino que se pudieran consolidar en ese territorio como comunidades campesinas, y eran territorios con una fuerte presencia histórica de las FARC. Sí, pero decir que las FARC son las zonas de reserva campesina o son los padres de las zonas no es cierto. La responsabilidad de la prensa, de los medios, que ha hecho pensar que las zonas de reserva campesina equivalen a lo que dijo el ministro, las repúblicas independientes, porque las FARC desde La Habana han insistido en que tengan autonomía administrativa, de administración de justicia, etcétera. Y la prensa... Pero Antonio,
A ver. Es decir, desde que se creó la figura, desde que se comenzó a hablar de eso, inmediatamente el general, ¿cómo se llamaba? El que molestó, Bedoya, digo, son repúblicas independientes, es la retaguardia de las FARC, y de ahí comenzó el asunto. Y se estigmatiza una figura que se hizo para proteger a comunidades vulnerables. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió? Es interesante. De la invasión del Parque Nacional de la Macarena. ¿Por qué los campesinos invadieron? Porque ellos sabían que ahí no había posibilidades de concentración de tierra. Entonces, digamos, de ahí surge la idea. Entonces lo que ellos necesitan es una zona donde no pueda haber concentración de tierra. Ese es el origen, el puro origen del concepto. Es decir, que la Es destrucción muy de la Macarena interesante. viene de la protección de la Macarena. La destrucción de la Macarena viene desde hace muchísimos Sí, años, no, desde los años 50. Ellos se fueron metiendo ahí porque sabían, digámoslo así, que no había posibilidades de concentración de tierra ahí. Por eso, por ser Entonces se protegido como copió parque esa idea, nacional. claro, se copió esa idea. Vuelvo a mi pregunta. ¿Ustedes creen que ahora, sentados en la mesa, va a ser posible que finalmente el gobierno reconozca que la zona de reserva, creo que acotada, porque creo que ya Tiene que se dieron, acotarla, claro. porque hay momentos en que se pisa con reservas indígenas. Sí, con resguardos. ¿Cree que eso tiene futuro o creen que, digamos, los campesinos tratarán de dilatar esto para encaramarse en el paro del 19 y el gobierno tratará de dilatar esto hasta que se llegue al acuerdo de La Habana? Pregunta. Vea, si yo estuviera en esa delegación del gobierno, yo diría, Arreglarlo acabemos ya. el proceso que ya está en marcha y definamos de una vez por todo el tema de la zona de reserva campesina. Es porque esto no se trata de precipitarlo, no se trata de imponerlo a la fuerza, Es se que ya trata viene. simplemente de culminar un proceso que se ha seguido de acuerdo con la ley y con las normas establecidas. No tiene ninguna irregularidad. Y sobre la propuesta pueden haber acuerdos que 300.000 hectáreas no son, y eso ya se ajusta, ¿sí? Pero yo creo que lo que sí tiene que el gobierno dejar de lado es la idea que se le está imponiendo una zona de reserva campesina, que se le está imponiendo desde La Habana, etcétera, etcétera. Y los campesinos tienen que entender que lo que necesitan es el compromiso del gobierno de que se culmine el proceso que se está adelantando y se venía adelantando con la zona. Si el gobierno quiere parar lo que se puede venir con el paro agrario, Debería. con el arreglo Ahí, el problema del Catatumbo y se para lo demás. Claro. No porque tenga exactamente la vinculación de la SAR metida por todas partes, sino simplemente porque si aquí se arregla, la gente dice hay una posibilidad María de Elvira, Bueno, y una perdóneme, cosa, a si ver. hay algo que pueda poner en peligro las convenciones de La Habana es, esto, un mal si esto manejo fracasa. de estos temas Claro. y concretar. Si no y pueden la con zona una- de reserva campesina. Claro. Esa es una prueba de fuego Claro, que de está fuego. asumiendo Por el eso gobierno. es un laboratorio de Además, pasta. Eso es claro. lo que- ¿Hasta dónde el gobierno está Es dispuesto que si a no puede llevar a la manejar práctica esto, ¿cómo puede su manejar el propuesta conflicto? reformista y transformadora? Listo. Ahí lo que está es poniendo Los a ojos de la prueba Habana hasta están dónde puestos ahí, esta claro. sociedad, este Un- Estado puede hacer esos cambios que Un reclama. factor clave en todo este conflicto es la coca. La coca, porque todo empezó porque llegaron a erradicar las fuerzas militares, los cultivos de coca, se soliviantaron los campesinos porque dicen, bueno, denos alternativas porque es que no tenemos más alternativas. ¿Cómo ven este problema y posibilidad de solucionarlo, aunque sea parcialmente en esta mesa, en el Catatumbo? Yo tengo la siguiente idea, hipótesis. Sí. Si el gobierno permite que esas zonas de reserva campesina lo hagan, es decir, ellas primero les dan la personería, Sí. les dan, digamos, organización, les permiten hacer organización que no va más allá de las juntas de acción comunal. Sí. Y esas juntas, la financia el gobierno para erradicar la coca, la erradican. Con Te lo subsidios aseguro, mientras te lo logran- aseguro. Le erradican, Le erradica la aunque sigue cultivo. existiendo el mercado. El cultivo, esa es otra cosa. El cultivo Eso es lo otra erradican cosa. en esa zona y lo vigilan. Pero digamos, tendría que haber una contraprestación, no solo en claro. subsidios, sino, no, a ver, no es pagar la regla. no, de acuerdo, de la acuerdo. mata. Sí, no, además es pagar en construcción de vías para poder sacar los productos construcción de de... vías, en titulación, en escuelas, es decir, en La solución desarrollo, está ahí. en desarrollo, Es claro. que garantía de un mercado para los productos que no lo tienen. Naturalmente, Todo eso. naturalmente. Es que tengamos en Que cuenta existe, que en el existe. fondo, Sí, pues claro. en el fondo una zona de reserva campesina, que tampoco creo que es una entidad milagrosa, así como no es satánica, pero creo que ahí la han colocado en los dos extremos, lo que ayuda es en un trabajo con las comunidades a definir
su plan de desarrollo, su Claro. plan de vida. Y ahí van a ir las vías que necesitan, el mercadeo que Lo se que necesita, hicieron, lo que hicieron. que está, es Lo que ese que es el hicieron. trabajo que Además, se hizo, y eso se pagó con asesorías técnicas, trabajando hombro a hombro con las Bueno, Ahora, comunidades. lo que pasa es que tradicionalmente el gobierno teme la organización Sí. campesina, Claro. la teme, La teme. Es muere que el miedo. Aquí en el fondo Pues hay- la reforma de Lleras terminó porque Pues mira acabaron lo que con la terminó. organización María campesina. Elvira, yo creo que aquí en el fondo este país está sumido en una crisis gigantesca de desconfianza de unos con Con otros. otros. Los campesinos desconfían de la palabra oficial y tienen bueno, pruebas razón. a granel para decir Históricas. Exactamente. Y el gobierno desconfía de los Porque dice que campesinos están porque pene- detrás está la FARC y está la subversión. Y como han sido territorios de guerra, El día que sacan la hay que FARC, volver van a los hacer, territorios de Sí. paz. Entonces hay una Hay que desconfianza. dejar que la ciudadanía y que las comunidades Los participen en masones, su propio los desarrollo. protestantes. Entonces hay que Desaparece dar el salto desaparece la adelante y- disculpa, ¿no? El argumento Desaparece es la siempre, disculpa. ¿verdad? En medio de esta desconfianza es muy difícil. ¿Tu abuelo no le llamaban masón? Era. Ah, bueno. Bueno, vamos. La culpaban de todo también. De todo, ¿no? era pues, bueno, vamos a hacer otra breve interrupción para ya dar tratar de cerrar con un resumen el programa. Bueno, como vemos, ustedes han hecho, me parece que una descripción del problema del Catatumbo y en general de esas regiones de frontera y de conflicto, pues bastante clara y me parece que ha sido también muy útil la definición de de qué son las zonas, realmente las zonas de reserva campesina, porque en general, por culpa de los medios, dice Antonio, hay una desinformación muy grande. No solo por culpa de los medios. No, pues también, Sí, pero en sí. parte, sí, tenemos buena Han responsabilidad, amplificado eso. buena responsabilidad en que no somos a veces muy precisos en la explicación de los problemas. El Catatumbo, pues se está convirtiendo en un laboratorio, realmente, y es un laboratorio porque además yo creo que resume todos los factores del conflicto. Resume presencia de neoparamilitares, las llamadas BACRIM, presencia de la guerrilla, una presencia precaria y débil del Estado, coca, narcotráfico, contrabando. La pregunta es, ¿esto se replicará en otras regiones? La solución del Catatumbo puede ser una solución que se replique en otras regiones y realmente piensan que esto puede repercutir en las negociaciones de La Habana para bien o para mal según cómo se solucione. Yo veo algunas regiones al borde de un problema. Por ejemplo. Te las nombro. Sí. El río San Juan. El río San Juan, donde hay explotación de oro, donde hay grandes problemas, donde hay un enfrentamiento entre la minería ilegal que llamamos, o sea, la artesanal. La retroexcavadora y Ah, la artesanal. la Hay criminal y sí, la hay un informal problema artesanal. grave, ¿cierto? Hay un problema. La región del Tumaco, de Buenaventura hacia el sur, eso está que estalla. Es un polvorín. Eso no demora en haber un problema ahí gravísimo. La del macizo colombiano, por la Cauca. misma causa. Sí, por la misma causa. Y la región esta del Latillo, la Jagua, de explotación de carbón. Esas son regiones donde están a punto de entrar en un conflicto grande. En estos casos, lo fundamental es la minería. El común Es la denominador minería. es minería. Es y no- minería, es economía en clave. Donde hay economía en clave, Clave. el problema ahí viene, ¿no es cierto? En el San Juan, por ejemplo, la situación es sumamente grave. Por ejemplo, en el río Quito, pues que no es echar el agua en San Juan, sino en el atrato. Hace 4 o 5 años confiscaron unas retroexcavadoras. Se las llevaron, el ejército fue por ellas, las llevó y las puso enfrente de la policía de Quibdó. A los 3 meses no había una sola de esas dragas, que
¿Las habían desguazado o se las habían llevado? Desguazado y las habían vuelto Se al habían mismo sitio. regresado. Entonces el gobierno, años después, resolvió explotarlas. Y ahí viene parte del problema del San Juan y del Cipí y de Cimití y de donde hay y el Bajo Cauca, es esa decisión del gobierno, ¿no es cierto?, de destruir la maquinaria. Pero destruir la maquinaria significa arrastrar a los barequeros y a los mazamorreros ¿A dónde se condenar va a la la banda? miseria, a pelear. Entonces, es decir, si el problema se origina en la retroexcavadora y la economía ilegal, realmente los que van a poner los muertos y van a poner, Son los van a informales. enfrentar los barequeros, los mazamorreros Los más y esa inermes, economía chiquita. los más vulnerables. Y eso viene para arriba. Entonces usted ve que esto está explotando, pero digamos, el meollo, el gran factor conflicto es la minería y en ese En sentido... el caso del oro en el- sí. Ahora en el caso del carbón es otro. Es otro. El caso del carbón en el latillo, en la agua, es que le están botando Todas todo el sus material aguas. estéril encima de los pueblos, ¿no? Y es que son montañas las que están creando, edificios de 10 pisos de grandes, ¿no es cierto? Están botando el material afuera contra los pueblos. Entonces esto no pasaría solamente por decisión de declarar o no zonas de reserva campesina, No, sino no, por no, establecer, no. sino por, digamos, definir una política minera que ponga coto a una serie de cosas, que Sí. tenga controles efectivos, con inclusive pensar en una responsabilidad social de moratoria, verdad, como lo con han responsabilidad planteado Pero yo social algunos. de diría, verdad. María Elvira, yo diría que de acá, Y el Tolima. El Te Tolima, agrego el bueno, Tolima. lo de Piedras es un indicio del potencial conflictivo que Ahora, tiene lo de la al Conesa. margen, al A margen ver. de la posible voluntad del gobierno de controlar la minería, tiene la capacidad. es que ese es... ahí ¿Tiene la donde capacidad volvemos al sin problema. afectar la inversión extranjera? Bueno, sin afectar Ahí la está el inversión problema. extranjera, es un agravante. Claro, no, yo creo que las normas ambientales y las normas sociales de la minería deben, digamos, hacerse más afirmativas, más claras, más determinantes. Y la Porque institucionalidad es que hay una minera cosa y ahí, ambiental también una más fuerte. ambigüedad. Es muy Claro, más la fuerte. autoridad minera, Es muy débil todavía la autoridad claro, ambiental. pero en favor de, digamos así, de los intereses colectivos de la nación, Y no no de los intereses de de las los multinacionales. tributarios que no lo son Fíjese, y de las internacionales. María Elvira, yo internacionales. quisiera, mirando lo del Catatumbo, destacar como dos elementos que podrían jugar hacia adelante en estos temas. Primero, a mí me parece que es saludable toda esta crisis que se está presentando porque estos problemas venían allí como sotoboches y larvados, se estaban moviendo pero no se visibilizaron y yo creo que aquí esto está logrando una visibilización total que obliga a que estos debates finalmente se puedan dar y empiezan a aparecer las grandes falencias que tiene este país para enfrentar un proceso de transformación como sería el que traería las negociaciones de paz. Entonces yo creo que en buena medida esto sí es como un anticipo de lo que se vendría y se empieza a ver hasta dónde el país está en capacidad y tiene la disposición de manejar eso. Y en ese sentido yo creo que esto sí tiene una incidencia en los desarrollos de La Habana y pienso que allá los negociadores de los dos lados están mirando con suma atención cómo se está moviendo el conflicto social en Colombia, que este es un tema de conflicto social, un primer punto. Un segundo punto, yo creo que el gobierno, y me da la impresión, esa expresión del presidente Santos, está entendiendo que uno no puede declararse simplemente reformista, levantarse en calma y dejar que el proceso social se desate porque lo puede desbordar. Hay que Y en canalizarlo. un desborde de eso es lo Sí, que aparece pero nuevamente justamente- la voz del autoritarismo, la voz de las Fuerzas Armadas que están allí tragando entero y viendo cómo mueven el ficho, y de sectores políticos que todos conocemos muy bien, que están a la espera de que esto desborde la capacidad del Para Estado. volver a- Para decir, vio, Pero Juan Manuel, aquí con hay que respecto- poner Juan orden Manuel, nuevamente. Juan Manuel, con respecto a la influencia que esto pueda tener sobre las conversaciones de La Habana, es que justamente las conversaciones de La Habana están acotadas a 5 puntos específicos. Es decir, hacer entrar todos los problemas gigantescos del desarrollo del país y del acomodo del desarrollo con la justicia social, pues es justamente lo que pretenden, digamos, las FARC y lo que el gobierno pretende impedir en La Habana. Me refiero a la mesa de La Habana exclusivamente. No sé si se trata más bien de dos desarrollos paralelos y no de desarrollos que tengan influencia el uno sobre el otro. A ver, son... Claro.
son desarrollos paralelos, pero no aislados, ¿sí? Porque aquí No, lo nada que está se está aislado. desatado, allá hay una conversación política acotada, que no se está desarrollando en un vacío social. La trasescena, si se quiere, de La Habana es lo que estamos viviendo acá, ¿sí? Y yo creo que aquí lo que se estaría poniendo a prueba de alguna manera es la capacidad que tiene el Estado y la sociedad colombiana y sus fuerzas políticas de enfrentar un proceso de transformación social como es el que el país está requiriendo y como se supone que sería catalizado, impulsado, dinamizado por las conversaciones en La Habana. Yo sí creo que lo que aquí está pasando, allá se está analizando de lado y lado. Alfredo. Y el lado del gobierno vamos a ser capaces de manejar esta situación, y el lado de la oposición, y si esto supera el gobierno, ¿qué va a pasar? Y todos los movimientos sociales, y si el gobierno se quedó atrás, la dinámica social está siendo mucho más fuerte que la capacidad de respuesta y de presencia del Estado. Es lo que yo veo, que me parece que es fundamental que suceda con todos los riesgos que tiene. ¿Qué eso implica, Alfredo? No, en el Catatumbo se están jugando muchas cosas. Es decir, si las cosas se resuelven ahí de una manera pacífica, democrática, el proceso de paz sale adelante. Absolutamente seguro, porque además paraliza muchos otros procesos. Ahora, pero lo que se está jugando en La Habana fundamentalmente es la cuestión agraria, en este momento, la cuestión agraria fundamentalmente, que está vinculada a las zonas de reserva campesina. Catatumbo lo ha hecho muchas veces. Es decir, la pieza fundamental del arreglo son las reservas campesinas, porque es no solamente un problema histórico de justicia social, etcétera, etcétera. No, es un problema también, digamos, de organización y de fortalecimiento político. Cuando están ahora los urabeños, los rastrojos detrás, van a saltar como perros apenas comiencen las negociaciones a avanzar, como ya están haciendo. La defensa que tiene la gente de la guerrilla son refugiarse en las zonas de reserva campesina civilmente, naturalmente. Que se trata de que no van a estar armados allá. Pero fíjate que sigue en zona de repliegue de la FARC. Pero claro, hay que reconocerlo, pues, ¿cierto? No, es que repliegue desarmado de la FARC. Desarmado, no, pues naturalmente. Es que lo que no se ha querido reconocer nunca en este país, me parece a mí, es la influencia social que efectivamente tienen las FARC. Decimos siempre, el 100% de los colombianos están contra las FARC. Eso es absolutamente falso. Si las FARC no tuvieran un respaldo social, no hubieran durado 50 años. Sí, lo que pasa es que no tienen tanto como ellas dicen tenerlo, pero lo tienen precisamente en aquellas zonas abandonadas. Pero cuando hay el problema sí lo tienen. Sí. Bueno, creo que ya se me da ya se acabó, ¿no? Esto podríamos seguirlo discutiendo porque es la historia del país que no la podemos, digamos, ¿cómo se dice eso? Sacar de un taquito en un programa de 1 hora, pero me parece que con las exposiciones de ustedes y con la discusión que dimos hoy, pues queda en evidencia lo que dice el doctor Ospina, lo que dice Molano, lo que dice Antonio, que es que este es un país con una conflictividad social frente a la cual ni el Estado ni la sociedad ha estado dispuesta como a decirse las verdades y a tomar decisiones para sacar adelante, para hacer de verdad como diría el gobierno, un país que más justo, más moderno y más que Juan Manuel, más justo, más moderno y más seguro. Más digno. Más bueno. Se ve JMD. Les agradezco a ustedes que hayan estado en este programa, a ustedes que nos hayan acompañado una vez más, y les reitero la invitación para el próximo martes a las 8:30 de la noche. Buenas noches y muchas gracias.